Repetía frases que no sentía, hacía bromas que no entendía, me reía de lo que no me daba gracia, porque ahí, en medio de ese salón lleno de adolescentes igual de confundidos que yo, ser diferente era una sentencia y yo no quería morir, no como estaba muriendo, me volví paranoico con mi cuerpo, me miraba al espejo buscando rastros que delataran lo que era, los ojos muy abiertos, las pestañas largas, la forma de mi boca, cualquier gesto me parecía afeminado, cualquier sonrisa fuera de lugar era una amenaza. Recuerdo una vez que me agaché a recoger un lápiz y un compañero dijo en voz alta, cuidado, que se agacha muy sabroso. Todos se rieron, todos menos yo. Por dentro quise romperle la cara, pero por fuera solo bajé la mirada, fingí risa y me tragué el nudo de rabia y humillación que me ardía la garganta. Ese día no hablé en todo el recreo. Ese día, como muchos otros, fui al baño a esconderme y llorar en silencio, y cuando me vi en el espejo del baño, con los ojos rojos y la cara hinchada, me escupí mentalmente, por tu culpa se burlan, por no ser como ellos, por no controlar tu forma de caminar, por no saber quién mierda eres. Llegué a desear con desesperación ser alguien más, ser el típico niño varonil que les gritaba a las niñas que estaban buenas, que jugaba fútbol y le olía el sudor a orgullo. Pero no era yo era otra cosa, una cosa que nadie me enseñó a nombrar, una cosa que mi religión condenaba, que mis padres odiaban, que la escuela ridiculizaba, y sin embargo ahí estaba, dentro de mí, gritando por salir, aunque yo la estuviera enterrando viva. El problema era ese, que no se moría, que mientras más la callaba, más fuerte se volvía, mientras más la odiaba, más me devoraba por dentro. Y lo peor no era no saber quién era, lo peor era no poder decirlo, no poder confiar en nadie, porque sabía que si lo hacía, si llegaba a pronunciarlo en voz alta, se acababa todo. No me matarían con cuchillos, me matarían con miradas, con palabras, con burlas, con desprecio. Y no, había cuerpo que aguantara tanta muerte lenta, pero aún con todos esos cambios que hice en mí, no bastaba, seguía notándolo, seguía siendo él, diferente, el que caminaba raro, el que hablaba suave, el que no encajaba. Recuerdo una noche después de una de esas pláticas para jóvenes en la iglesia, salí con una decisión tomada, me había convencido de que todo lo que pasaba era parte de un error, de una confusión, que no era yo, que solo necesitaba borrar mi pasado y comenzar de nuevo. Me dije a mí mismo que iba a cambiar, desaparecía todo lo que me hacía sentir raro, buscaría salir con chicas, me aferré a la idea de que podía ser normal, que lo que sentía era una etapa, una prueba, así lo decían en mi familia entre susurros. Eso se le va a quitar con los años, solo está confundido. Pero más que creerlo, me aferré por miedo, miedo a enfrentar a mis padres, miedo a que me dejaran de amar, miedo a lo que dirían en el pueblo, miedo de mí mismo. Tuve mi primera novia y podría decir que la quise, que incluso llegué a sentir algo parecido al enamoramiento. No lo sé con certeza. Solo sé que en ese momento creí que las cosas mejorarían, que con ella podría aferrarme a una vida que no me doliera, pero meses después el cansancio emocional comenzó a arrastrarme. Era como si cada día tuviera que sostener una fachada hecha de vidrio, frágil, falsa, lista para romperse. La fatiga de fingir, de estar todo el tiempo pensando en cómo sentarme, cómo mirar, cómo reírme, cómo hablar, y aún así no bastaba. En todas las escuelas hay de esos típicos compañeros abusivos, los bravucones, los crueles, los que necesitan aplastar a otros para sentirse alguien. Y claro, siempre eligen a uno, siempre hay una víctima preferida, y ese era yo. Ya estaba en mi último año de secundaria, cuando todo se intensificó, los abusos dejaron de ser palabras al odio
o empujones escondidos se volvieron evidentes, públicos, brutales. Recuerdo la primera vez que me orillaron en grupo en la escuela. Eran 5, tal vez 7, pero el que lideraba todo era uno solo, el mismo de siempre, el que buscaba mi mirada todos los días solo para escupirme con insultos. Esa tarde en la salida me arrinconaron detrás del edificio de talleres. Nadie dijo nada por unos segundos, solo me rodearon y él, el cabecilla, me lo dijo sin miedo ni vergüenza. Ya estuvo, maricón. Te vamos a partir el hocico por joto, por caminar como vieja. Sentí que el aire me dejaba los pulmones, no por miedo al golpe, sino por la certeza de que eso no iba a parar, de que nadie iba a hacer nada, de que estaba solo. El aire se me fue del cuerpo, como si todo dentro de mí se hubiera apagado. No lloré, ni siquiera temblé. Solo me quedé ahí mirando a ese grupo de sombras que me rodeaba, esperando el primer golpe como quien espera la lluvia que ya vio caer en otros. Y es que ya no era miedo, era resignación. Me dolía más la palabra que los puños, la forma en que pronunciaban maricón, como si fuese sinónimo de basura, como si mi existencia fuera una enfermedad que había que borrar. Y yo me lo creí. Afiancé la idea de que algo estaba mal en mí, que algo debía corregirse, quemarse, arrancarse. Me cuestionaba qué parte exacta de mi cuerpo era lo que causaba tanto asco. ¿Sería mi forma de hablar? ¿Mis movimientos? ¿Mi risa? ¿O simplemente el hecho de que yo era quien era? Ellos me veían como algo que parecía ser corregido a golpes y yo, en silencio, comencé a creer que tal vez tenían razón. Después de aquel encuentro no hubo golpes, no ese día, solo amenazas, pero el mensaje estaba claro. Ya me habían elegido. Yo era el blanco, el enemigo, el que no podía escapar. Me fui a casa caminando lento, con la mirada baja, y en el camino imaginaba qué cara pondrían mis padres si les contara, pero nunca lo hice, jamás, porque sabía que, en lugar de abrazarme, me mirarían como si tuviese la culpa, como si todo eso me pasara por dar motivos, por no ser como los demás. Así que me callé, me tragué todo, y cada día al ponerme el uniforme sentía que también me ponían una armadura rota, una máscara que intentaba cubrir lo que todos ya veían. En casa fingía, en la escuela fingía, incluso frente al espejo me obligaba a fingir. Y aún así, cada gesto mío parecía delatarme. Había noches en que me quedaba mirando el techo, pensando si algún día todo eso pararía. Me preguntaba si en algún lugar del mundo habría un espacio donde me pudiera existir sin miedo, sin esconderme, sin sentir que era una malformación humana. Pero ese lugar no era mi escuela, no era mi casa, no era mi cuerpo, me estaban enseñando a odiarme, y yo, como buen alumno, aprendía rápido. Pasaron meses, meses idénticos, con la misma rutina de miedo. Yo caminando por los pasillos, con la mirada al suelo, esperando que no me vieran, que se olvidaran de mí, que por un día me dejaran en paz, pero nunca pasaba. A la hora del lonche me quitaban la comida, la tiraban al suelo, a veces me la escupían. Era una humillación constante, como un castigo diario, solo por existir. El abusivo me seguía a donde fuera, a los baños, al salón, al patio. Me daba unos cuantos golpes, los justos para no dejarme tirado, pero sí para recordarme quién mandaba y por qué. Joto, me decía en voz baja al oído, como si fuera un secreto que yo mismo no debía olvidar. Dejé de salir al receso, dejé de comer, dejé de hablar, dejé de ser. En muchas ocasiones fingía ir a la escuela, me ponía el uniforme, peinaba mi cabello con agua y perfume barato, y cuando todos pensaban que ya había salido, me subía a la azotea y me metía al cuarto de los tinacos. Ahí me escondía, horas enteras, esperando que el tiempo pasara rápido, que fuera hora de volver como si nada. Vivía atrapado entre el miedo y la vergüenza. No quería seguir, pero tampoco sabía cómo detenerme
sin hacer daño, y lo más jodido era que no podía decir nada, nada, porque si hablaba sentía que iba a ser peor, porque en ese tiempo hablar no era una opción, solo tragar y fingir, hasta que una noche con olor a tierra mojada y húmeda, pegada a las paredes, una noche en temporal de lluvias, cuando el agua corría por las banquetas y golpeaba los techos con fuerza. Tenía 13 años y ya no pude más. La noche había caído, pesada, húmeda, oscura. Las nubes lloraban con rabia, como si el cielo también estuviera cansado de todo. Me encerré en mi cuarto, en ese rincón que alguna vez fue el refugio y que ahora se sentía como una prisión silenciosa. La lluvia golpeaba las láminas del techo como gritos sordos. Era como si el mundo entero supiera que yo estaba por rendirme. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío, temblaba del miedo que me provocara vivir, de la ansiedad que me carcomía por dentro, del asco que sentía por lo que era o por lo que creía que era. Mi mente repetía una y otra vez las palabras que me decían todos los días: maricón, joto, enfermo, raro. Y una parte de mí las creía. Las había dejado entrar tanto que ya no sabía si era verdad o mentira. Cerré la puerta con seguro, apagué la luz, me senté en el suelo, en una esquina, con las rodillas abrazadas al pecho, como queriendo volver al vientre, al único lugar donde tal vez fui inocente. Me preguntaba si alguien me notaría, si desapareciera, si mi madre lloraría, si mi padre bajaría su cabeza avergonzado, si mis compañeros sentirían culpa, pero la verdad es que no me importaba, solo quería paz, una paz que no doliera, una donde pudiera respirar sin sentir el peso de tener que esconderme, fingir o defenderme. Ese fue el momento exacto en el que entendí lo que era tocar fondo sin, sin siquiera haber vivido del todo. Tenía 13 años y ya me sentía muerto. Quería que todo acabara y la única manera era la muerte, pero no sabía cómo, porque no quería, por lo menos ese día, sentir dolor. Recordé que mi hermano menor, cuando era muy niño, tomó un medicamento controlado de mi padre para dormir y terminó en el hospital. En mi cabeza pensé que si él tomó uno, tal vez si yo tomara todo el frasco sería suficiente. Horas antes de tomar la decisión, grabé un video. En ese tiempo no existían los celulares como los hay ahora. De hecho, era una cámara de video de un cassette pequeño. Ahí, con la voz quebrada, me despedí. Era una despedida donde decía lo que sentía, con una mezcla de vacío con felicidad. Ya no quería sentir miedo. Llegó la noche. Esperé que mis padres no estuvieran. Abrí el portafolio de mi papá. Tomé el frasco, subí a la azotea, me senté. Conté 26 pastillas, supuse que era suficiente. Me las tragué una por una, sin agua. Me recosté en el suelo y entonces lo vi. El cielo más hermoso que recuerdo en mi vida estaba lleno de estrellas, como si todas estuvieran bajando esa noche a acompañarme. Un cielo violeta cinematográfico y real, como si el universo supiera que alguien estaba listo para rendirse. Pero no me fui. Mi cuerpo se rebeló, empezaron las náuseas, mi estómago se infló, vomité hasta no poder más. Temblaba, sudaba, lloraba, y cuando desperté seguía ahí, en el mismo lugar, tirado, roto. Lloré como nunca, lloré por no haber podido, por haber fracasado hasta en eso. Lloré por tener que levantarme y volver al mundo, porque lo peor no era morir, era saber que al día siguiente tenía que ir a la escuela, ver a los mismos rostros, soportar las mismas palabras, fingir la misma sonrisa. Quería que todo acabara así. Sin más, la única manera que conocía era la muerte. No había otra salida en mi cabeza. Ya no quería sentir miedo ni vergüenza, ni asco de mí mismo. Me escondía 3 días. No tenía fuerzas para enfrentar nada, pero tuve que regresar. Cada paso hacia la escuela
se sentía como ir a mi propio funeral. Ese día también estaba ahí y cuando me vio me lanzó la misma mirada de siempre, como si yo fuera basura y me dijo, bajito, como un susurro que quema. Pensé que ya no vendrías, maricón. Me congelé. El corazón me golpeó en el pecho, pero no dije nada. Ya no tenía fuerzas, solo me tragué el coraje, la tristeza, la decepción de seguir vivo. La vida siguió como si nada hubiera pasado. Ahí entendí que sí, iba a sobrevivir. No podía esperar que alguien viniera a salvarme, ni mi madre, ni mi padre, ni mis maestros, ni Dios, nadie. No fui lo suficientemente valiente para responder. Una vez que el camión llegó al pueblo, no me dejaba bajar. Me cacheteó las veces que quiso, con la furia ciega de quien goza del poder que le da el miedo ajeno, y yo, con la cabeza agachada, sin mirar a nadie, todos observaban, nadie decía nada, era como si lo que me pasaba ya estuviera normalizado, como si me lo mereciera por existir de esa forma. Tenía tanto sentimiento contenido, una mezcla de rabia, impotencia, tristeza y vergüenza. Quería gritar, llorar, pedir que alguien hiciera algo, pero me lo tragué todo. No iba a dejar que me vieran caer. Eso sí que no. Me bajé del autobús como pude, con la cara caliente y el corazón lleno de miedo. El negocio de mis padres estaba a solo unos pasos. No pensé en nada. Caminé rápido, directo al baño del fondo. Cerré la puerta y solté todo. No eran solo lágrimas. Era un llanto contenido de años. Era un reclamo al mundo, a Dios, a la vida y a mí mismo. Golpeaba las paredes, murmuraba cosas que ni yo entendía. Hablaba solo. Me decía, ya no podía, que porque tenía que seguir así. No sabía si lo que sentía era tristeza o furia. Era como una niebla densa que me cubría entero. Mi madre escuchó algo, tal vez el murmullo, tal vez el golpe seco de mis manos contra la pared. Tocó la puerta con fuerza, con esa misma voz autoritaria de siempre. Ábreme, ábreme ahorita mismo. ¿Qué traes? ¿Qué chingados traes? Yo no podía. No sabía cómo decirle lo que pasaba, cómo decirle que tenía miedo, que me dolía la vida, que me dolía existir, cómo confesarle que me pegaban por lo que soy, por lo que ella nunca aceptó en mí, pero insistió tanto que mi cuerpo cedió. Un niño me pega. Desde hace mucho tiempo, le dije. Sin verla a los ojos, se hizo el silencio, uno de esos que duelen. Por un instante pensé que me iba a regañar, que diría que era mi culpa, que seguro yo había provocado algo. Pero no dijo nada, solo se fue. Salió del negocio con pasos pesados, con una rabia distinta. Ya no era contra mí, era una rabia que le nació de otro lugar. Nunca me contó qué hizo, nunca pregunté, solo sé que al día siguiente no me volvieron a tocar. Nadie me molestó, ni una palabra, ni una mirada, nada, y fue extraño. Sentí alivio, sí, pero también un hueco porque me di cuenta de que, aunque me habían defendido, seguía sin poder hablar, sin poder ser, sin poder respirar tranquilo. Era una victoria a medias, pero igual era una victoria. Aunque ya nadie me tocara, no significaba que el dolor se hubiera ido. Las heridas físicas sanan rápido, pero las otras, esas que no se ven, se quedan ahí, como si tuvieran raíces. Yo seguí igual de roto por dentro, seguí escondiendo quién era, caminando por los pasillos con miedo de ser demasiado, de sonar muy suave, de parecer lo que en realidad era. Me defendieron, sí, pero yo no aprendí a defenderme, y eso era lo más jodido. Esa noche ya en la casa me encerré otra vez en el baño. No lloré, no hice ruido, solo me vi al espejo. Me vi y no me reconocí. Tenía 13 años y sentía que ya me habían gastado como si tuviera 50. No era solo un niño al que molestaban en la escuela, era un niño que había aprendido a odiarse a sí mismo para poder sobrevivir, un niño que ya había intentado morir, que había fingido, actuado, escondido, callado y que aún así seguía siendo el joto. Nunca me lo quitaron, nunca fue suficiente. Recuerdo que mi padre luego
de ese episodio no me dijo nada, no me preguntó cómo estaba ni qué había pasado. Actuó como si nada, pero algo en su forma de mirarme había cambiado. No era ternura ni empatía, era más bien una mezcla de incomodidad y vergüenza, como si no supiera qué hacer con un hijo así, y yo entendí que, si quería sobrevivir, tenía que seguir actuando, tenía que seguir escondiendo, tenía que dejar de ser yo. En esos días aprendí a sonreír cuando quería gritar, a contestar con educación mientras por dentro me ardía el alma, a convivir sin confiar, a no esperar nada de nadie. Me aferré al dibujo, a la moda, a soñar en silencio con telas y pasarelas, aunque no pudiera decirlo en voz alta. Era mi único refugio, mi única verdad. Lo demás era mentira. No sé en qué momento dejé de ser niño. Tal vez fue ahí, tal vez fue en ese baño, en el negocio de mis padres, cuando entendí que ya no podría ser quien era, que para existir tenía que resistir. Tal vez fue el día que me pegaron en el camión y nadie dijo nada, o cuando vomité todas esas pastillas bajo un cielo violeta, o tal vez simplemente nunca lo fui. No quería ir, pero tampoco podía quedarme. No quería seguir viviendo lo mismo, pero tampoco tenía otra salida. Tenía miedo, miedo real, ese miedo que se siente en el estómago, que no te deja tragar ni respirar bien. Era como estar todo el tiempo esperando el golpe, la burla, el grito. Cada paso hacia la escuela lo daba como si caminara hacia el paredón. Mi mente repetía una sola pregunta todo el día. ¿Y si hoy vuelven a pegarme? Pasé las primeras horas con los nervios rotos, sudando frío, la espalda tensa, los ojos fijos en los relojes de los salones. No podía concentrarme, solo pensaba en que se acercaba la hora de salida, el momento en el que mi cuerpo se volvía territorio de otros. No quise arriesgarme, no podía permitirme otro de igual. No tenía fuerzas. Cuando sonó el timbre de salida, sentí el corazón en la garganta. Esperé, me quedé sentado, vi cómo los demás corrían, reían, se empujaban como si fueran libres. Yo no lo era, yo tenía eso. Yo estaba esperando sobrevivir, y ahí fue cuando una mentira me salvó la vida. Me acerqué a una maestra, una que ni siquiera era de grupo, la maestra de artes. Le dije que no tenía quien me recogiera, si podía llevarme hasta el negocio de mis padres, que quedaba justo frente a la carretera. Ella me dijo que sí, sin pensarlo dos veces, sin saber que ese sí era mucho más que un favor, sin saber que su respuesta me daba otros 6 meses de tregua, de paz, otros meses sin golpes, sin escupitajos, sin humillaciones, otros 6 meses para respirar. Me llevaba en su carro viejo, uno rojo. Ponía música instrumental o clásica y no hablábamos mucho. Yo fingía que era por comodidad, pero la verdad es que no quería que me preguntara nada. Tenía miedo de quebrarme si alguien me mostraba un poco de atención.